¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es lo que pasa realmente dentro del cuerpo cuando una adicción toma el control? Ojo, no es solo un tema de voluntad. Es, en realidad, una trampa biológica. Hoy vamos a explorar a fondo cómo funciona esta trampa y por qué su impacto va mucho, pero mucho más allá de una sola persona. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué parece tan difícil escapar? Y la respuesta no tiene que ver con la fuerza de voluntad, sino con la biología. Una sustancia adictiva, literalmente, empieza a reconfigurar el cuerpo desde adentro. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. El cuerpo se acostumbra tanto, pero tanto a la sustancia, que su estado normal cambia por completo. El objetivo ya no es buscar una sensación placentera, sino simplemente evitar el malestar de no tenerla. Es como si el equilibrio natural del cuerpo hubiera sido, secuestrado. Y esto nos lleva a dos tipos de dependencia que se van alimentando una a la otra. Por un lado, la dependencia física, que es el cuerpo ahora sí que gritando pidiendo la sustancia para no sufrir. Y por el otro, la psicológica, que es la mente deseando esa sensación que produce. Al final, el cuerpo y la mente quedan atrapados en el mismo círculo vicioso. Entonces, a ver, ¿qué le pasa al cuerpo cuando se le quita de golpe esa sustancia a la que ya se acostumbró? Bueno, aquí es donde la dependencia física se manifiesta con toda su fuerza, y la verdadera crisis comienza. A todo este conjunto de reacciones se le conoce como síndrome de abstinencia. Es básicamente la respuesta violenta del cuerpo a la ausencia de la droga. Es la prueba más clara de que el organismo ya no puede funcionar sin ella y lucha desesperadamente por un equilibrio que ya no puede alcanzar por sí solo. Y los síntomas de verdad que pueden ser aterradores. No hablamos de un simple malestar. Hablamos de sudoración excesiva, temblores incontrolables, arritmias e incluso cosas tan graves como alucinaciones y convulsiones. Cada uno de estos síntomas es una señal de que el sistema nervioso está en un estado de caos total, demostrando qué tan profundo era el control de la sustancia. Aquí hay que entender algo súper importante. El daño va mucho más allá del cerebro. Es un ataque a todo el sistema. La adicción va debilitando el corazón, los pulmones, el sistema digestivo. Órgano por órgano va desmantelando las defensas del cuerpo. A ver, pensemos por ejemplo en el tabaco. La nicotina eleva la presión arterial y el ritmo cardíaco, poniendo en jaque a todo el sistema circulatorio. Daña directamente los pulmones y es una de las principales causas de cáncer. Y un punto clave, el daño no se detiene en quien fuma. Se extiende a través del humo a los fumadores pasivos, e incluso los vapeadores pueden causar un daño muy similar. Ahora, con el alcohol, el panorama es igual de devastador. También altera la función del corazón, pero la lista de órganos afectados es larguísima. El cerebro, el hígado, el páncreas, el estómago, los riñones. Además, debilita el sistema inmunológico, lo que deja al cuerpo súper vulnerable a otras enfermedades. Pero como decíamos, el daño físico es solo una parte de la historia. Una adicción nunca ocurre en un vacío. Sus efectos se expanden como ondas en el agua, golpeando a las familias, a las comunidades y al final a la sociedad en su conjunto. Para entender mejor este impacto, es útil ver cómo actúan las drogas. A grandes rasgos, se dividen en tres grupos. Los estimulantes, que ponen al sistema nervioso en sobremarcha. Los depresores, que al contrario, lo apagan. Y los alucinógenos, que alteran por completo la percepción de la realidad. Cada tipo de sustancia, crea un tipo diferente de trampa. Otro punto importantísimo es su origen. Algunas vienen de fuentes naturales como plantas y hongos. Otras, como el fentanilo, son sintéticas, creadas en laboratorios. Y esto es crucial, que una sustancia como el fentanilo tenga un origen médico no la hace para nada segura. Sin un control estricto, su poder es simplemente letal. Claro, el impacto social casi siempre empieza en casa. La adicción no solo cambia a la persona que consume, sino que transforma por completo la dinámica con las personas que más quiere. La vida familiar se va desmoronando pieza por pieza. Las relaciones se tensan hasta que a veces se rompen. Las responsabilidades, como la escuela o el trabajo, se dejan de lado. Y todo empieza a girar en torno a la presión económica de mantener el consumo, lo que termina arrastrando a todos en la familia. Y muchas veces, esa presión financiera empuja a la gente a situaciones límite. La necesidad de conseguir la sustancia puede llevar a la violencia, al abuso o al robo. Así, la fractura que empieza en casa termina afectando a toda la comunidad. Y si lo vemos en números, el costo económico de la adicción es enorme. Y es un costo que pagamos todos. Sobrecarga los sistemas de salud, agota los recursos de las familias y, por supuesto, reduce la productividad de un país entero. Se mide en dinero, sí, pero su verdadero costo es el bienestar que se pierde. Bueno, frente a un problema tan complejo, uno se pregunta, ¿hay una salida? La respuesta es sí.
Y todo comienza con la herramienta más poderosa que tenemos, la información. Después, por supuesto, viene la prevención y el apoyo. Esta frase lo resume todo a la perfección. El consumo de estas sustancias altera el funcionamiento integral del cuerpo y genera consecuencias sociales y económicas. O sea, afecta al individuo, a su entorno y a la sociedad entera. Es, en definitiva, un problema de salud pública. Entonces, ¿cuál podría ser un plan de acción? Primero, informarse bien para entender el daño real. Segundo, hablar del tema, pero abiertamente, sin prejuicios. Tercero, y esto es vital, buscar ayuda profesional. Y cuarto, construir una red de apoyo sólida, porque de esto nadie sale en soledad. Y con esto cerramos. Ahora que conocemos la trampa, el ataque al cuerpo y ese efecto dominó en la sociedad, la pregunta final no es si debemos hacer algo, sino más bien, ¿cómo? ¿Cómo iniciamos esa conversación tan necesaria de una manera que realmente construya puentes, en lugar de levantar muros?